En el video de hoy explicaré de manera sencilla la solución a varios ejercicios planteados en el libro Montgomery de control estadístico de calidad. Estos ejercicios se encuentran en inglés, pero para mayor entendimiento los traducimos al español en nuestra solución. El primer ejercicio es el ejercicio 6.53, donde dice que las latas de café de 1 libra se llenan con una máquina de sellado y luego pesado automáticamente. Después de ajustar el peso de la lata, cualquier paquete que pese menos de 16 onzas se corta del transportador. Los pesos de 25 latas sucesivas se muestran en la tabla 6.19. Configura un gráfico de control de rango móvil y un gráfico de control para individuos. Estimule la media y la desviación estándar de la cantidad de café empacado en cada lata para esta muestra y hacen las preguntas. ¿Es razonable suponer que puede pesar? Se distribuye normalmente, esta traducción estuvo un poco mal aquí. ¿Es razonable pensar que los pesos se distribuyen normalmente? Si el proceso permanece en control a este nivel, ¿qué porcentaje se subllenó o se subllenado? ¿Qué porcentaje de latas estuvieron por debajo? Resolver este problema en Minitab. En este caso tenemos que llevar estos datos de esta tabla a Excel o directamente a Minitab si así lo desea. Debido a que los datos en estas tablas o en el libro de Montgomery, como lo van a encontrar, pasarlo manualmente sería bastante tedioso. En nuestro caso, lo que hacemos es pasarlos a Excel, acomodamos la fila de tal manera que queden uno debajo de otro y luego sí lo llevamos a Minitab. Ese proceso no lo explicaremos aquí, ya que es un proceso de Excel básico. Eh, Luego de llevar los datos a Excel y pasarlos a Minitab de manera ordenada, el enunciado pide gráficas de control para rango móvil y para individuos. Esto puede ser encontrado en Minitab de manera conjunto o individuales. En este caso se realiza de manera conjunta. ¿Qué quiere decir este paso? Que aquí en Minitab, si nosotros nos vamos a estadística y damos en gráficas de control, cuando ingresamos a gráficas de variable para valores individuales, recordemos que los datos de peso están tomados individualmente, no estamos trabajando con subgrupos de muestras. Entonces, para este caso, la carta de control a realizar sería esta, que incluye la media y la variación, que sería el rango móvil. Al hacer clic aquí, el programa nos pregunta cuál es la variable a la cual queremos realizarle esa gráfica de control. Ya yo tengo todas las variables de los ejercicios, pues selecciono simplemente la variable peso y le doy en aceptar. Inmediatamente le den aceptar, me va a salir esta gráfica que vemos aquí, gráfica I-MR, móvil rango e individual. La primera gráfica corresponde a los datos individuales y la segunda gráfica corresponde a rango móvil, a los datos de rango móvil de esa misma variable. Ahora, luego de tener esta gráfica viene la interpretación, que es lo más importante del ejercicio. Esta interpretación la podemos ver aquí. Bueno, ok, antes de interpretar, responderemos la pregunta que plantea el ejercicio también, que si es razonable suponer que los datos de peso se distribuyen normalmente. Esto también lo podemos hacer por medio de Minitab a través de su función de prueba de normalidad. Minitab en estadística básica, tiene pruebas de normalidad, la cual tenemos tres opciones. Hay que tener algo claro para poder escoger cuál prueba de normalidad se realiza.
Tenemos Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk o Raynaud-Joyner. Esta primera prueba de normalidad yo no la uso mucho. Prefiero usar Shirkov, Shapiro-Wilk y Kolmogorov. La primera, Shapiro-Wilk, para cuando los datos son 30 o menores, 30 valores. En este caso, nosotros tenemos solamente 25 datos. Por eso, la prueba de normalidad que realizo es la de Shapiro-Wilk. Se realiza la prueba de normalidad Shapiro-Wilk para datos inferiores a una muestra de 30. En el software Minitab, esta prueba está en estadísticos básicos como Raynaud-Joyner. Con esa misma prueba de normalidad se puede estimar la media y la desviación estándar, es el planteamiento siguiente que nos dice, que nos dice el enunciado: estime la media y desviación estándar. Luego entonces, si nosotros realizamos la prueba de normalidad en Shapiro-Wilk de esa manera, selecciono la variable. Recordemos que la variable hay que seleccionarla primero, la variable de peso. Aquí le digo aceptar. Bueno, voy a borrar primero la variable que estaba seleccionada. Ahora sí cojo la variable de peso, le doy doble clic, o la puedo seleccionar y darle clic en el botón seleccionar y darle aceptar, teniendo en cuenta cuál prueba de normalidad voy a realizar. Aquí le puedo dar un título a la gráfica que me va a salir. Inmediatamente yo le den aceptar, me va a salir prueba de normalidad. En este caso, obtenemos los siguientes resultados de esta prueba de normalidad. Para la variable peso, el valor de P es mayor que 0,100, lo cual quiere decir que los datos siguen una distribución normal, ya que el valor de P o P-value es mayor a 0,05, que sería nuestro nivel de significancia para esta prueba de normalidad. Recordemos que las pruebas de normalidad se hacen con un nivel de significancia de 0,05. Ahora, bien, la interpretación de todo esto dice: en este caso, la regla principal es que las latas no pesen menos de 16 onzas. En la muestra no se observó ningún valor por debajo de este. Por lo tanto, ningún porcentaje de las latas estará subllenada en el proceso, el cual se encuentra en control estadístico. ¿De dónde podemos interpretar este primer párrafo? De esta primera gráfica. ¿Por qué el proceso se encuentra en control estadístico? Porque en su gráfica de control vemos que no existe ningún punto que viole uno de los principios para el control estadístico. Ninguno señala, ninguno advierte una señal, ni para la gráfica de los pesos de cada observación, ni para el rango móvil. Ahora bien, sigamos con la interpretación. Un dato importante a tener presente de la carta de control para el valor individual es que el límite inferior calculado por Minitab es de 16,0440, lo cual indica de forma inmediata, sin necesidad de verificar uno a uno los datos de la tabla, que ningún valor se encuentra por debajo de 16, ya que al no tener punto fuera de la carta de control, no existe valor que supere ese límite inferior. ¿Qué quiere decir ese párrafo? Las latas de café no pueden ser menores de 16 onzas. Yo de manera inmediata, con la primera gráfica, me doy cuenta que el límite inferior, este que está señalado aquí, es de 16,0440. De manera inmediata, sin necesidad de verificar uno a uno los datos en la tabla, yo puedo inferir que ninguno de mis datos está por debajo de 16 onzas. ¿Por qué? Porque sencillamente el límite inferior que me muestra la gráfica es de 16,04, mayor a ese dato mínimo de, peso para las latas de café. Sigamos. La media para esta muestra fue de 16,11, con una desviación estándar de tan solo 0,02. Indican que los datos no están tan dispersos de la media muestral y por consiguiente no se tendrá valores inferiores a 16 onzas a menos que se deba a causas especiales del proceso.
Nuevamente, con la interpretación de la media y con la desviación estándar, que es muy pequeña, podemos decir que ningún dato, si este proceso se sigue dando de esta manera, estará por debajo de las 16 onzas. Ahora, el máximo valor de separación de una muestra con respecto a otra se dio en la observación número 13 versus 12. En esta se muestra el rango móvil de 0,06. El valor de rango móvil para esa muestra, para esas dos muestras, es de 0,06. Este dato es importante, ya que muestra que la desviación de esta muestra no alcanza ni siquiera la unidad decimal, 0,1. Pues este dato es importante y se puede observar en los valores de rango móvil de la siguiente gráfica. Aquí, observación 13. Aquí vemos que la diferencia entre la observación 13 y la observación 12, o sea, la anterior, es de tan solo 0,06, que fue la mayor distancia entre dos datos para esta muestra, lo cual indica nuevamente que los datos no están tan dispersos y que no habrá ninguna lata de café por fuera o por debajo de 16 onzas.